Buenos días, amables televidentes. El Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle del Cauca, el Grupo Multisectorial y la Corporación SECAN se unen para presentarles el informativo Nuestra Gente, espacio de opinión y análisis que diariamente, de la mano de expertos y actores de las problemáticas que tratamos, tratan de explicarnos a ustedes y a nosotros cuáles son las aristas, los puntos de vista que tienen que ver con los temas de palpitante actualidad que a todos nos interesan. Hoy estamos con Jaime Sierra Delgadillo. Él es abogado y en el gobierno anterior de la alcaldía de Cali estuvo como responsable de la oficina de la Defensoría del Paciente y por su propia iniciativa ha seguido ejerciendo labores de defensor de oficio de los pacientes, especialmente los pacientes que se ven afectados por las complicaciones que la Ley 100, la respuesta de las EPS y de las IPS generan en muchas personas que terminan siendo desatendidas por el sistema de salud. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, José Alberto, Duvalier, Cristian, un saludo especial para ustedes, gracias por la invitación y un saludo especial para toda la teleaudiencia. Y está también con nosotros Duvalier Sánchez, él es un joven politólogo vallecaucano de la Universidad del Valle que trabaja y muchos otros temas de la realidad nacional y nos va a acompañar en este rato hoy. Duvalier, buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días a todos los que nos ven hasta ahora. Y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, Duvalier, buenos días, doctor Jaime Sierra Delgadillo, buenos días a cada uno de los televidentes que están allí apostados en sus casas, pendientes de la información al tema del día de hoy. Recuerde seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter, Informativo Nuestra Gente, y a través de nuestra cuenta Facebook, Informativo Nuestra Gente. También métese en nuestra página web www.canal2.com.co. Usted allí nos registra y también pregunta y también dice qué programas debería en el futuro tener este informativo. Recuerde que a partir de las 12 del mediodía usted volverá a ver este programa, el tema de la crisis en salud que hay en el departamento del Valle y su capital como es Cali. Muy bien. Hace algunas semanas, creo que 2 semanas, estuvimos aquí hablando de la crisis del Hospital Universitario del Valle, a propósito del cambio de gerente y de las acciones que los sindicatos comenzaron a desarrollar para presionar al gobierno departamental que mirara qué estaba pasando con el Hospital Universitario del Valle. Pero lo que ocurre en el Hospital Universitario del Valle es apenas la punta del iceberg de lo que ocurre realmente con la salud en Cali, el Valle y Colombia. La Ley 100 es una ley que de alguna manera ha hablado de la universalidad en la cobertura de salud para los colombianos. Quiere decir que hoy el gobierno puede decir que la mitad de la población está en régimen contributivo, es decir, que paga, cotiza a las empresas prestadoras de salud, y la mitad está en el régimen subsidiado, es decir, el SISBEN, las personas que tienen su carnet de SISBEN. Pero unos y otros, cada uno con sus detalles, terminan siendo afectados por la ineficiencia, por las irregularidades y por la falta de humanidad que el sistema todo tiene para atender la salud de cualquiera persona que llegue buscando los servicios de un profesional para una dolencia o de una intervención quirúrgica o inclusive para que le entreguen los medicamentos. Por eso hoy vamos a hablar de qué está pasando con la salud en Cali, pero también en Colombia, y qué podríamos hacer o qué usted y nosotros podríamos comenzar a generar como presión, como ciudadanía, como opinión pública, a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación para obligar al gobierno nacional a que meta en cintura tantas irregularidades que hay por parte de las entidades que prestan la salud a los colombianos. Doctor Jaime Sierra, usted ha venido trabajando este tema con mucha dedicación. Nos consta a nosotros que ha sido defensor de oficio de muchos pacientes que a veces los llaman a usted y usted se va hasta los centros de salud, hasta los hospitales, hasta las EPS y les ayuda casi que de la mano a hacer los derechos de petición, a entutelar a aquellas instituciones que se niegan a ofrecerle la salud a los caleños. Hoy, frente a lo que está pasando,
¿Cuál es el panorama real que podemos esperar los colombianos, los vallecojanos y los cadeños frente a la salud? Alberto, yo creo que el tema de la salud es un tema muy grave para la sociedad colombiana. Yo pienso que llegar a otro punto de la crisis tan profunda en que se encuentra el servicio de salud en Colombia, yo creo que no lo hay. Y a uno lo que le llama la atención es esa pereza, esa desidia, esa negligencia del alto Estado para resolver de fondo el tema de la salud. Yo creo que el servicio de salud en Colombia, por la forma como viene operando, por la forma como está estructurado, donde lo que importa es el dinero, donde lo que importa es lo rentístico, donde lo que importa es el interés económico, es un tema que requiere una transformación total. Y uno dice, hombre, si están las herramientas, si hay un Congreso de la República que tocó fondo en su nivel de prestigio, no aprovechar el tema de la crisis de la salud para tratar de reivindicarse con la sociedad colombiana. Pero ¿qué es lo que uno se encuentra? Y digamos son denuncias que se hicieron cuando surgieron los famosos decretos de emergencia social del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que eran nefastos por lo demás. Se hicieron muchas denuncias que la mayoría de los congresistas recibían financiación por parte de las diferentes EPS, de tal manera que hay un círculo vicioso allí, por un lado de intereses políticos que le brindan protección a ese sistema, y por otro lado tenemos los operadores del servicio de la salud que lo que hacen es obtener beneficios de ese servicio de la salud. Partamos de un ejemplo, José Alberto. Todos los que son cotizantes, los que hacen parte del régimen contributivo, tienen que pagar un valor a la EPS y tiene que ser mensual. Pero además de eso, estamos hablando de los trabajadores independientes o trabajadores subordinados, pero además de eso, por cada persona que tiene cada EPS del régimen contributivo, el Estado les transfiere anualmente, usen o no usen el servicio de salud, casi 590.000 pesos. Si usted coge una EPS que tiene 250.000 afiliados, multiplique 250.000 por 590.000 pesos, sin contar los valores que usted tiene que cotizar, y la plata es una plata mayúscula la que reciben. Entonces uno dice, hombre, este tema de la salud, este es un tema que tenemos que resolver, porque usted colocaba ahora el ejemplo del hospital departamental, la gente que se muere en los servicios de urgencias, la gente que se muere en los pasillos, y no solamente el departamental, de las clínicas privadas también, sin recibir una atención adecuada, es una cosa absolutamente impresionante, y donde el médico, con todo su talento humano, así quiere hacerlo, no se ve limitado para poder salvar esa vida, porque no le entregan ni siquiera las jeringas para poder atender al paciente. Doctor Jaime Sierra, antes de ir con Duvalier, hay algo que preocupa a partir del 23 de diciembre del año de 1993, cuando se constituye, cuando se crea, se regula la Ley 100. A partir de ese momento se parte la historia en Colombia en materia de salud. ¿Por qué ha sido tan determinante negativamente este tema de la Ley 100 para la salud, para las instituciones, y que recae sobre el paciente colombiano? Por una sencilla razón, y recordemos que el ponente de esa Ley 100 fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era senador de la República. Por una sencilla razón, porque el Estado perdió el monopolio de la atención y del servicio de la salud, y se crea una intermediación a través... Creó intermediarios. Creó unos intermediarios, y a esos intermediarios les entregan los dineros que no son los que prestan el servicio, manejan toda la recaudación económica, y son los que hacen la contratación de los hospitales y de las clínicas para prestar el servicio. Entonces, cuando se presenta esa intermediación, se coloca el signo pesos por encima de la vida del ser humano. Esa es la parte esencial. Duvalier, usted estaba niño cuando la Ley 100 comenzó a funcionar en Colombia, y no le tocó, por lo tanto, cómo era la prestación del servicio de salud, especialmente del viejo Seguro Social de Colombia y de la red hospitalaria pública del país en los años 70, en los años 80 y comenzando los años 90. Hoy, a la vista de lo que está ocurriendo, usted que es politólogo y analista de la realidad del país, ¿cómo ve la situación de la salud? No, pues hay que arrancar porque el modelo de Estado que viene desde los años 90 con la apertura, pues es esa que permite que los procesos, digamos el monopolio estatal sobre temas como educación y salud se empiecen a mercantilizar, que es el proceso que venía con la educación y por lo cual se dieron las marchas del año pasado. Lo mismo se dio con el sector salud, y creo que ahí el llamado fue, digamos, se perdió la pelea por parte de los médicos y todas las personas que componen la salud.
se abre el espacio para que entre el capital privado a no hacer mayor cosa que, como lo explica aquí el compañero, es a un proceso de intermediación donde fluye unos recursos de un lado, ellos están en la mitad, no prestan ningún servicio más que terminar contratando otros servicios con clínicas y hospitales. Los más perjudicados terminan siempre siendo ahora los que requieren del servicio. ¿Por qué? Porque para todo necesita una tramitología extensa, donde todo es autorización sobre autorización, y además se parte de la desconfianza del ciudadano. El ciudadano engaña al sistema. O sea, si le duele una rodilla, no, primero vaya al médico general que él mire si de verdad le cree. Y eso es gravísimo. O sea, si usted está enfermo, está enfermo. Usted no se va a hacer una operación de una rodilla por gastar unos dineros del sector salud. Entonces, lo que viene es eso, es un detrimento de la condición humana, porque en última la salud tiene que ver con la vida, y eso termina haciendo que los hospitales públicos se han visto extremadamente perjudicados. Y digamos, si el sistema quiere cada vez que inyecte más capital privado, pues lo conveniente es, y para la GPS, es que el sector público, o lo que queda de salud pública, pues cada vez sea menos. El sistema Duvalier y doctor Jaime y televidentes ha deshumanizado a la persona, la ha colocado simplemente a que sea un número, a que sea una referencia, un cliente. Y esto realmente va en detrimento precisamente de los colombianos. Doctor Jaime Sierra, para que esto no vuelva a ocurrir, para que el sistema no vuelva a acaparar y no vuelva a deshumanizar al paciente o al cliente, ¿qué hay que hacer? Definitivamente, no solamente se trata de derogar la ley 100, sino de transformar todo el sistema de salud, construir un nuevo modelo de salud en Colombia, donde efectivamente la sociedad colombiana, por conducto del Estado, tenga el monopolio del servicio de la salud. Eso es lo fundamental, y tener la posibilidad de que el Estado, con ese monopolio, tenga una relación directa con clínicas y hospitales, y se rompa esa intermediación. Jaime, pero eso que usted dice que es así, que eso debiera ser el escenario ideal, o lo que está ocurriendo obedece a políticas que van más allá de la voluntad política del país, o sea, del gobierno central. Me explico, tiene que ver con toda esta ola neoliberal, estos nuevos conceptos económicos globales, porque mire usted, hoy que está Europa en crisis, y España en particular, tenemos información que en España, que ha tenido uno de los sistemas de salud más universales de Europa y de mejor calidad, hoy ya comienza a deteriorarse, porque ya en España comienzan a generarse los copagos, comienzan a generarse los turnos de prevalencia, como decía Duvalier, que se presume que no le duele la rodilla, sino tal vez es el dedito, y entonces lo mandan a que patine de cita en cita, cosa que era impensable hace tan solo 4 o 5 años en la misma España. Es decir, pareciera ser que la voluntad política de la economía global es que la salud se vuelva una mercancía más y sea manejada con criterios de eficiencia económica. Claro, pero además de eso hay que indicar lo siguiente, Alberto. Este es un modelo que se le copió a Chile, el modelo que tenemos en Colombia, y en Chile ya fue un fracaso obsoleto, ya eso murió. Y murió en Chile y ha sido superado, por un lado. Por otro lado, tenemos ejemplos del servicio de salud, por ejemplo, en Canadá. Además del que usted menciona de España, en Japón el servicio es no solamente universal, sino que es de cobertura total en cuanto a la calidad del servicio para los pacientes. Yo creo que nosotros tenemos en este momento 3 ejemplos, de los cuales 2 son nítidos para cómo podemos resolver el tema de la salud, relacionándolo con el asunto de la voluntad política, José Alberto. Y es que si el Congreso de la República no se toca porque tiene intereses allí con los operadores de la salud, y porque hay un flujo de capitales de pronto que también los están beneficiando a ellos, y en esa línea el alto Estado, a través de Presidencia o a través del Ministerio de la Protección Social o de la Salud, no se introducen allí, ¿le queda a quién? Al constituyente primario manifestarse. José Alberto, tenemos un ejemplo nítido. Estos jóvenes a nosotros nos dieron un ejemplo en Colombia y en Latinoamérica. Y nos tienen que operar el ejemplo ahora que vuelvan a intentar cambiar la ley educativa. Claro, ellos
y fíjese que ya la ministra de Educación y el presidente de la República tenían prácticamente la reforma universitaria completamente constituida, y estos jóvenes le dieron un ejemplo a Colombia y dijeron, no, un momentico, que tú allí que las universidades no pueden ser una fuente eminentemente de financiación económica, esto tiene que ser una cosa aquí de investigación, una cosa social y es otra cosa, y ellos nos dieron un ejemplo y mire, pararon eso. Y pararon al Congreso de la República, pararon a la ministra y pararon al presidente de la República sin tirar una sola piedra, sin quemar un bus. Fue un ejemplo de una acción pacífica, social, ciudadana, y hicieron una intervención ante el alto Estado. Resistencia civil. Ese es un ejemplo. Y me gustaría señalar otro ejemplo, la reforma a la justicia. Hubo una movilización también muy pacífica de todos los colombianos frente al tema de esa nefasta reforma a la justicia, y lograron ponerle un tate quieto a esa reforma a la justicia. Entonces yo digo, ¿por qué razón, si la salud es un tema de la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, por qué los colombianos no nos tocamos también con el tema de la salud y le ponemos un tate quieto como constituyentes primarios, superando, digamos, esa voluntad terrible, esa mala voluntad de los congresistas y del alto gobierno? ¿Usted desde el colectivo piensa ver de qué están proponiendo frente al tema de salud, Duvalier? No, lo primero, creo que en eso ya hay un consenso y es la derogatoria de la Ley 100. Creo que el problema radica allí en lo que abre el espacio, lo que abrió el espectro para que la salud estuviera en las condiciones que hoy, pasados 18 años, se encuentra en una crisis profunda, y además que es que lo que siempre, digamos, discutimos, y es la salud en última tiene que ver con la vida de la gente, y si está mal, pues está en peligro la vida de la gente. Entonces, es muy complicado, además cuando desde el gobierno cree que la salud está bien. O sea, es que creen que está bien porque, ¿cómo se explica que Santa María, que era el ministro de Salud, o lo premian dándole planeación nacional, por ejemplo? Y el tipo acabó con la salud de este país. O sea, Salucó se robó la salud de este país. Y no le ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Y es que Santa María no hizo nada. O sea, cuando Robledo saca todo este robo que había con el tema de las compras de los medicamentos al 800% de lo que vale, Santa María le hicieron el control allá en el Congreso y no, como si nada, y el gobierno lo premia dándole planeación nacional. Eso de verdad pues es ilógico, y el país pues no se manifiesta. Sobre nosotros, lo de nosotros es la acción colectiva, siempre, la movilización, como lo hemos hecho siempre, hemos hecho marchas de Indígnate Colombia, pero creo que es más interesante ver el caso de la reforma a la justicia, porque fue en menos tiempo y no fue con movilización, digamos, en las calles, fue con movilización en las redes, y esas redes lo llevó a los medios, y lo tumbó en 3 días, sí. 3 días de hashtag en Twitter, y nosotros duramos 3 meses en las calles. ¿Y por qué, impresionante. ¿Y por qué, Duvalier, después de 18 años, no se ha podido hacer algo? ¿O quiénes están detrás? Porque sacando cuenta de una investigación que yo hice, el 95% de los profesionales del área de la salud no están de acuerdo con la Ley 100. No están de acuerdo. Y entonces, ¿quién es el que pechicha y mantiene la Ley 100 allí? Pero es que mire lo chistoso, el 93% según la investigación que nos dices, no está de acuerdo, pero tampoco han salido a movilizarse masivamente. Es que mire, la resistencia civil no la para nadie. Mire, los jóvenes duraron 3 meses saliendo, y el gobierno aguantando hasta que no pudo más. En Egipto duraron todos los días como saliendo para el trabajo a la plaza. Todos los días, eso para mí es histórico. ¿Por qué? Porque como si fueran para el trabajo, salían a la plaza y se quedaban allí, sin hacer violencia, sin nada, hasta que tuvo que salir el dictador después de 30 años. Entonces esto tiene que ser ligado, además que podemos transformar el sistema que hay en este país, el modelo de Estado, porque lo que yo les digo allá a la MANE, si se junta la educación, si se junta la salud, la educación va para allá, y ese es el mismo modelo de Chile además. Quieren llegar al mismo modelo de Chile porque son países que están en la misma tendencia. No, son copias, fotocopias del modelo de Chile. Sí, eso, y distinto, digamos, a Venezuela, Ecuador, que van por, y Bolivia, que van hacia otra tendencia, hasta Argentina. Entonces tienes que unirse todas estas problemáticas sociales, además, que son las más importantes, educación, salud, y lograr cambiar ese modelo de salud, y lograr que la educación no vaya para allá y que las dos tiendan a la calidad. Pero tienen que unirse y salir. Pero desde los consultorios no, y creo que hay una responsabilidad grande de todos los médicos y todos los que hacen parte y se han visto afectados. Hoy
precisamente en mi correo personal me mandó el doctor Germán Villegas, senador de la República, un correo donde precisamente se está hablando del tema de regalías y ya se está hablando del presupuesto del año 2013, se está hablando. Y precisamente mirando, Duvalier, doctor Jaime y televidentes y el doctor José Alberto, mirando el presupuesto del 2013, los que tienen mayor rubro son educación y salud. Ahora pregunto, ¿en qué porcentaje se invierte esto? Sí, y además, ¿dónde queda, doctor Jaime? Yo creo que usted lo vivió. Es que el tema de las EPS es preocupante. Pero además, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué es tan difícil? Porque nos venden la idea de que todo está muy bien con el tema de la cobertura. Miren, Cali la cobertura para el 2008 era del 97%. Entonces dicen, no, todo el mundo está asegurado. ¿Pero está asegurado de qué? Uno va al médico y le dice, me duele la rodilla y le dice, haga acetaminofén. O sea, es que el tema es asegurado de qué. ¿Cuál es la calidad? Y nos dicen, pero es que en Estados Unidos está peor. Claro. Aquí estamos bien, nos dicen. ¿Por qué nos comparan con Estados Unidos? Claro, pero además es que es un híbrido entre el modelo chileno, en sus orígenes, y el modelo de aseguramiento de Estados Unidos, donde son las aseguradoras las que finalmente determinan si a usted lo atienden o no lo atienden, si a usted lo operan o no lo operan, si a usted le hacen el tratamiento de quimioterapia o no se lo hacen, porque ellos lo que miran es el costo que vale pagarle a la institución prestadora de salud el tratamiento que usted le están indicando. Pero, José Alberto, digamos con el ejemplo que he colocado Duvalier ahora sobre el tema del servicio en Estados Unidos, que nos comparan con ese servicio, eso es una mentira que nos han echado a nosotros de aquí a Pekín. Yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York y una persona muy cercana a nosotros se enfermó, es ciudadana norteamericana, es una colombiana, y se enfermó, y resulta que yo fui a visitarla a la clínica, y esa clínica, una clínica bellísima, hermosísima, en sus instalaciones físicas, el talento humano de los médicos, una cosa impresionante, y eso le hicieron y hasta que no le hicieron el último examen no salió de allá. Cuando salieron yo le pregunté al pariente que cómo era el sistema allá, que esa clínica tan bonita, y me dijo, no, esa clínica es pública. ¿Y cuánto tuvieron que pagar? Nada. Y los medicamentos, ella salió como a las 7 de la noche de la clínica, a las 10 de la noche le llegó los medicamentos, un señor en una motocicleta les entregó los medicamentos totalmente gratis. Esas cosas no las cuentan a nosotros, pero lo que pasa es que allá hay un servicio público, hay un servicio privado, y lógicamente como allá la gente pues tiene otra mentalidad, la gente opta por el servicio privado, pero el servicio público de salud allá, digamos, con esa experiencia que yo tuve y que yo sé que en la mayoría de los estados de Norteamérica lo aplican, es una cosa excepcional. Y quería hacer, digamos, otro planteamiento para ustedes, y retomando un tanto lo que decía Duvalier. A mí me parece que los médicos en Colombia, como talento humano que tiene una relación directa con este servicio, tienen que hablar. A mí me parece que los médicos están en una actitud muy pasiva, ellos los proletarizaron, los maltratan, muchas veces un simple técnico en finanzas es el que los gobierna a ellos, no saben absolutamente nada de medicina, porque lo que importa allí es el flujo de capital, y los médicos no hablan. Yo cuando estaba trabajando en la Defensoría del Paciente, varias cartas le mandé al personal médico del hospital, porque a mí me llegaban muchas quejas de los pacientes y algunos médicos que les daba temor dar sus nombres, pero yo les decía, ustedes tienen que contar qué es lo que está pasando en el HIV, pacientes que se mueren porque los médicos prescriben un medicamento y ese medicamento no existía, o que les ordenaban, por ejemplo, una pipa de oxígeno, le tenían que colocar pipa de oxígeno y no había pipa de oxígeno, y entonces el paciente se moría porque no encontraban una clínica para dónde trasladarlo. Mire, es que es total, es que la inconformidad de los médicos, los nuevos, además que vienen saliendo a ejercer la profesión, dicen, ¿a qué vamos? ¿A qué sistema vamos? Y todos, uno lo escucha, pero como que se acomodan o sienten que está... O sea, creo que ahí ya no hay fe, no hay esperanza en que se pueda... Creen que el monstruo es tan grande y tiene tanto, digamos, tiene tanta influencia que creen que no se puede, pero hombre, tumba un dictador de 30 años, no vamos a tumbar un sistema que tiene 18 años. Y entonces ellos creo que se han acomodado y no han encontrado la fortaleza para salir y derogar ese sistema. Sobre eso, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando los estudiantes y los residentes de la del Valle hicieron ese famoso paro, que por lo demás algunos de ellos se molestaron conmigo porque yo se los dije, fue tardío. Es decir, los trabajadores ya venían en un paro, el personal administrativo ya venía en una cantidad de cuestionamientos, las ligas de usuarios venían y ellos hacen un paro, los residentes, los internos y los estudiantes, que fueron como los 500, que duran 500 personas. Sí, sí. Y ellos hicieron ese paro allí y resulta que ellos hicieron una marcha. Hicieron una marcha del Hospital Universitario a la Gobernación del Valle del Cauca, y por ejemplo que no podía participar la ciudadanía, que no podían participar los de Meléndez, que no podían participar ligas de usuarios, que eran solamente ellos.
retomando lo que dice Duvalier, es decir, una mentalidad completamente extraña, como si el problema de la salud fuera un tema de aislantes y ellos fueran un aislante del tema, cuando es un tema integral y en donde ellos tienen, además de la responsabilidad profesional, ellos tienen un compromiso ético con sus pacientes. Y si uno como médico no tiene los instrumentos y no tiene la herramienta, me parece que falta la ética, el profesional de la medicina, que no se atreve a hablar de este tipo de cosas. Bueno, antes de seguir con este tema, vamos a engalanarlo con una nota periodística que se ha preparado en el Consejo de Redacción del Informativo de Nuestra Gente. Precisamente, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los profesionales del área de la salud? ¿Qué dice la gente sobre el particular? Veamos la siguiente nota. La grave situación que atraviesa el sistema de salud en el Valle del Cauca y el resto del país es sumamente alarmante. Día con día el problema se agudiza y las probabilidades de solución se vuelven remotas. Tenemos en este momento un gran déficit económico. Se pretende dar una cobertura integral a los pacientes, sin embargo no hay las finanzas adecuadas para que el sistema de verdad sea garante de todos los servicios para los pacientes. Los pacientes en este momento están siendo atendidos de una forma inadecuada, no se está dando la garantía en cuanto a sus medicamentos, en cuanto a sus tratamientos quirúrgicos, y de acuerdo a esto, pues obviamente hay gran insatisfacción por parte de los usuarios. Alrededor de la problemática se ha planteado la posibilidad de una reforma o la eliminación de las EPS, que son punto clave en el tema, pero mientras esto se aclara, los pacientes siguen enfrentando la crisis. Una herramienta para la población, sin embargo, pues desgraciadamente los recursos que están llegando a las IPS, o sea, las instituciones prestadoras de servicios, se van a desviar mucho por parte de las EPS, ya que nosotros vemos que en esa intermediación se mueven desgraciadamente muchas influencias, y eso no es secreto para nadie. Y si el gobierno tuviese una manera en la que los recursos que tiene la salud pasaran directamente a las IPS, ya con controles de veedurías, ya nosotros veríamos cómo el rendimiento del dinero sería mucho más óptimo, y de esta manera nosotros podríamos atender mayor cantidad de pacientes con los recursos que nos asignan. Fallos en la gestión, pocas auditorías y mal manejo de los recursos con los que se cuentan podrían ser algunas de las causas que han llevado al sector salud a estas instancias. Me parece una locura, por ejemplo, que se le mande a un paciente un examen y el examen se demore 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, supongo que debe ser más. Yo la parte administrativa no la manejo, yo soy solamente clínico, pero me parece que debería haber como más celeridad, porque si un paciente requiere un examen, entonces hacérselo en el mayor tiempo, en la mayor brevedad posible, ¿no? Para esperar resultados, porque es que la salud es muy variable. Entonces necesitamos que esté el paciente, que recupere su salud como tal. Ya tendremos que ver a los médicos y a los estudiantes de las facultades de salud en todo el país apersonándose de este debate, porque lo que decía Jaime Duvalier en momentos anteriores a la nota que acabamos de escuchar es que los médicos y los estudiantes de salud se sienten algo así como gentes especiales, como de una cierta estratificación o de un cierto linaje que desgraciadamente no les permite entender que hoy, como usted bien lo dice, Jaime, están igual de proletarizados que cualquiera otra de las tantas profesiones que se han ido acabando o deteriorando en este país. Pero lo más grave es que cómo puede ser posible que la gente no entienda que hay universidades privadas solo en Cali donde un semestre universitario de salud vale 20 millones de pesos. Y la más barata, una universidad pública o semipública, le vale 7 millones. Y vamos a mirar cuánto le pagan a un profesional de la salud especialista, 1,5 millones, de pronto 2 millones de pesos. Por Dios, cuando 7 millones la matrícula, más los textos escolares, más toda la cantidad de cosas que se requieren, no muestran que hay una disparidad total entre la inversión en formación y el rédito que ese profesional de la salud va a recibir también. Pero ellos, con tal de estar metidos dentro del sistema, como usted bien lo dice, se quedan callados, no denuncian y sobre todo no ejercen presión social, que es lo que nosotros aquí, asumiendo la responsabilidad, siempre lo hemos dicho, la responsabilidad plena de que usted participe conforme, respetando
íntegramente la ley, pero los ciudadanos tenemos derecho a protestar y tenemos derecho a reivindicar nuestras propias denuncias y usemos las redes sociales. Sí, es que, pero hay algo, digamos, aunque sea por recuperar el estatus y el valor del médico, que como usted dice es algo que en la sociedad está, digamos, sobrevalorado. Creo que un ingeniero también se esfuerza, pero el médico, el que estudia medicina, siempre tiene como la valoración social más alta. Volver a eso, porque es que en última sí, ya son parte del proletariado. Les pagan, además por eso no atienden tan rápido, porque les pagan por cita. Entonces, si te atienden en 5 minutos, como 15.000 pesos la cita. Me corrige si no es así, pero yo he preguntado y creo que es así. Entonces, por eso además la dinámica es como 10 minutos por cliente o paciente. Y entonces eso lleva a que a uno lo despachen muy rápido, no vayan, digamos, a buscar la causa de la enfermedad, el diagnóstico salga por encima. Muy bien, un segundo, Duvalier, porque tenemos un televidente y oyente al aire. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, les habla Idalia Hidalgo. ¿De qué barrio nos llama? Acá de Cali, el barrio Las Acacias. Ok, Idalia, cuéntanos. Vea, doctor, ¿cómo le parece que tuve una hermana que ella fue al Seguro Social porque estaba totalmente sorda y desesperada, mujer se nos estaba enloqueciendo, y le mandaron para que se echaran algo tan en el oído, pero para hacerle en el lavado después de 8 días, y ella se nos estaba enfermando demasiado? ¿Qué tuvimos que hacer? Llevarla a un centro de salud por urgencias para que le hicieran lavado de oído, porque el Seguro Social no la atendía y no después de 8 días, y se nos estaba enfermando. Entonces nosotros tenemos ese caso que nos pareció pues un desastre allí con el Seguro Social. Ahora otra cosa, el esposo mío murió ayer un año por descuido del seguro, lo tuvimos hospitalizado y él muriendo si no sabían qué era lo que tenía. Y yo, como yo estudié enfermería, yo les dije, ¿cómo así? Si mi esposo, si no tiene tal cosa es otra. Y yo le nombré las 2 enfermedades que tenía él allí. Lloraba del dolor y no le hicieron quimioterapia, no le hicieron nada, pastas y pastas y pastas, hasta que murió. Doña Idalia, gracias por llamarnos, muy amable. Ya el doctor Jaime Sierra le va a contestar. Sí, doña Idalia, usted se está refiriendo a la nueva EPS y me imagino que lo tenían en el sitio donde operaba el Seguro Social, que es la clínica Confenalco, que es la Rafael Uribe. Situaciones como la que usted nos menciona es el pan de cada día en Cali, en el Valle del Cauca y en toda Colombia. Lamentablemente esa es la realidad, pero la felicito a usted, doña Idalia, porque ese tipo de cosas hay que hablarlas, hay que comentarlas, hay que decirlas para que socialicemos esa problemática que todos los días tenemos. Cada vez que se presente una violación en el derecho de la salud, nosotros tenemos que hacer bulla sobre ese tema porque se trata de la vida de los pacientes. Y ese tipo de situaciones tenemos que atiborrar a la Secretaría de Salud Departamental denunciando, porque ellos tienen funciones de inspección, control y vigilancia, a la Supersalud. Vea, yo les he hecho unos derechos de petición desde el año pasado a la Secretaría de Salud Departamental y a la Supersalud sobre el tema del control que ellos ejercen sobre las EPS. Y le cuento una cosa, por ejemplo, la Secretaría de Salud Departamental, que es la autoridad que tiene herramientas y colmillos para sancionar, cerrando, colocando multas, suspendiendo, sancionar, y no han aplicado una sola sanción. Yo, por ejemplo, les mandé más de 20.000 quejas en 4 años y no hay una sola sanción por parte de la EPS. Entonces, por ejemplo, usted tenía una cita con un oncólogo porque le detectaron un cáncer y le dan cita con el oncólogo al año. Yo denunciaba eso ante la EPS, ahí objetivamente está la causal está dada para aplicar la sanción. Entonces, apenas la Secretaría de Salud Departamental envía el oficio a la EPS, le dan la cita para los 15 días. Y entonces, ¿qué decía la Secretaría de Salud Departamental? Se archiva el expediente porque ya le dieron la cita. Por Dios, y el año que pasó. Jaime, pero es que, pues, quería, antes del comentario sobre el tema, sobre la llamada, además que es que las causas de muerte en Cali, la gran mayoría, de acuerdo a un estudio que hizo Polis, que es el Observatorio de Políticas Públicas de la ICESI, pues tiene que ver con muertes de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, como vemos, esas enfermedades se pueden tratar con un sistema de salud sólido y de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente que podría seguir compartiendo con nosotros en este mundo y no muriendo en las clínicas esperando a que la atiendan. Sobre eso, digamos, el 13,74% en Cali son hipertensas, eso es tratable. El 27,3% de colesterol alto, eso es tratable. El 6,8% diabetes, y el 15% son fumadores, y el 89% tiene poca, digamos, una dieta poco saludable. Entonces todo esto con un sistema de salud además preventivo,
Además, entonces se puede, digamos, mejorar la salud de las personas y el sistema de salud también mejoraría. Sí. Un segundo, Duvalier, porque tenemos otro oyente al aire. Muy buenos días al oyente. ¿De qué parte nos llama? Muy buenos días, le habla Melquisedec de Diego del barrio Las Ceibas, Comuna 7. Diga, don Melquisedec, cuéntenos. Bueno, ya que ustedes están tocando el tema de la salud, a mí me inquieta algo muy importante. En la salud, ese problema de las cuotas moderadoras o los copagos, a mí me parece que eso es bestial, eso es infame, porque no hay prevención de la salud con eso. ¿Cómo es que una persona, por ejemplo, yo estoy aportando 350.000 pesos mensuales y uno para asistir a una cita tenga que pagar una cuota moderadora cuando el derecho natural de la ley dice que con el solo hecho de ser afiliado debe ser atendido en cualquier EPS o en la parte de la salud, lo deben de atender a ese paciente. Pero por favor, la cuota moderadora es un enriquecimiento ilícito y fue aprobado por el Congreso cuando el presidente era Uribe. Entonces, por Dios, esto es un atraco que están haciendo con la población. Yo, estudiando una parte de la historia, cuando Estados Unidos toma la rienda, por ejemplo, para ocupar a Colombia en la parte económica, salieron los españoles y llegan los gringos, y resulta que hay una política de no dejar progresar a Colombia, a la sociedad colombiana, de no dejar progresar al sector trabajador, a la gente que se emplea. Hay una política marcada de un grupo de personas pequeñas que tienen un modelo que no lo quieren dejar, y no quieren dejar que el pueblo colombiano se desarrolle en su modo integral de la familia. Esto es una política de Estado que hay, y eso ustedes tienen la razón para que nos unamos todos. Yo estoy estudiando la historia de Colombia y comparándola a la realidad, y veo que es un atraco que le están haciendo a la población. Y esa parte de la salud es importante, que todos nos unamos contra la gente que está atracando el mismo Estado al pueblo colombiano. Yo, Melquisedec, lo digo por conocimiento de causa, ya tengo 70 años. Don Melquisedec, usted es un claro ejemplo de lo que los ciudadanos conscientes debemos hacer. Claro. Hay que levantar la voz con respeto y con sujeción a la ley, pero tenemos el derecho y tenemos la obligación de no permitir que se siga atropellando a la gente, a tanta gente, porque hoy pueda que tengamos salud asegurada y tengamos salud física, pero mañana podemos estar enfermos nosotros, nuestros familiares, y ser víctimas de este desastre del sistema de salud. Y decir una cosa, y es bueno que los televidentes capten esto. El presupuesto general de la Nación, por ejemplo, para el 2012 está en aproximadamente 135 billones de pesos, billones con B larga, o sea, 135 millones de pesos. De ese presupuesto general de la Nación, 34 billones de pesos, o sea, 34 millones de pesos van para el sistema de salud. Eso, en términos globales, significa que Colombia está entre los 10 países del mundo que su presupuesto más invierte en el servicio de la salud. Pero la mitad se queda. Espérate, Alberto, pero mira ¿para dónde se va? Pero miren la paradoja, estamos entre los 10 países del mundo que más invierten en el tema de la salud y estamos entre los 5 países del mundo con más mala calidad del servicio de la salud. Es una contraposición absolutamente absurda, y resulta que nos dicen a nosotros, el presidente de la República, por ejemplo, hace año y medio dijo algo muy interesante, dijo, y uno no entiende por qué el paro es esa locomotora. Ahí es donde uno se da cuenta lo que son las fuerzas políticas presionando. Esa fuerza política lo cogió él dijo, un momentico, aquí podemos transformar el modelo de salud, que el Estado adquiera el monopolio, y hay plata suficiente y queda plata para que todos tengamos cobertura y excelente calidad del servicio. Es que esa es una conclusión de las que llega Juan Gozaín, el que era el director de RCN. Él le ha interesado muchísimo todo el tema de la salud y ha sacado unas crónicas, unos reportajes muy buenos. O sea, es que además son como un sentimiento, lo escribe de tal manera que uno lo siente, lo vive, pero lo transmite en palabras, y él llega a una conclusión. En una de esas textos que escribe, ensayos para el tiempo para espectar, no recuerdo, y es: el sistema de salud en Colombia nunca había tenido tanto dinero como lo tiene ahora, pero nunca había sido tan malo, y no sé si antes era mejor porque no lo viví, pero creo que aquí llegamos a esa conclusión en esta mesa generacional
digamos, podemos llegar a eso, en el que ustedes vivieron y el que ahora yo vivo. Permítame, y los televidentes, yo doy fe. Mis hijos nacieron en el Seguro Social y ni mi mujer ni yo tenemos queja de la excelente calidad en la atención que el seguro prestaba en estos años. Era espectacular. Y el hospital departamental era espectacular. Las instalaciones físicas, el talento humano era espectacular. Por eso, doctor Jaime, doctor José Alberto, decían nuestros abuelos, los tiempos de antes siempre serán mejores que los tiempos de ahora. Y eso es, digamos, una forma de pensar de ellos, y la verdad, da pena decirlo, los tiempos de antes fueron mejores. Porque aquí Cali fue catalogada como que la capital suramericana del deporte, Cali, y ahora no lo es. Mire, sacando unas estadísticas, Barranquilla hace 4 años fue el modelo de salud, y usted lo sabe, fue el modelo de salud en Colombia. Barranquilla 4 años atrás, bajo la orientación del señor Alejandro Char. Medellín, las mejores clínicas de trasplantes de órganos, y se destaca a nivel suramericano. Cali, una de las ciudades mundiales bien conocidas en manejar cirugías estéticas. ¿Por qué si tenemos muchos profesionales del área de la salud destacados en Colombia, por qué nuestra salud está en decadencia? ¿Por qué? Mire, el superintendente nacional de salud que salió, el doctor Conrado Gómez, era hermano del presidente de la Federación Nacional e Internacional para Colombia de todas las farmacéuticas. Uno dice, ese tipo de conflicto de intereses allí, y el señor Conrado Gómez era cuota política de la senadora Dilian Francisca Toro. Entonces uno dice, bueno, y ese tipo de conflicto de intereses, ¿cómo es que los colombianos permitimos que quién defendía el superintendente? ¿A quién defendía? Yo creo que ahí podemos conectar con lo que nos decía ahorita Jaime, cuando nos dijo, es que yo envié muchos derechos de petición, denuncias, vedurías, pero la Secretaría Departamental nunca sancionó a nadie. Y entonces aquí de pronto llegamos a una de las causas de por qué no pasa nada, nadie toca las EPS, son unos inamovibles. Y es que tienen tanto dinero que, digamos, ejercen también mucha influencia en campañas electorales y terminan allí, digamos, haciendo una alianza con las personas que después ocupan el poder, y entonces, digamos, hay allí un reacomodamiento entre esas fuerzas y, mejor dicho, hagámonos pasito y no se toque nadie. Y yo creo que es el principal mal del Valle. Y es que la clase política es inhumana, porque cuando uno se roba la salud, uno mata a mucha gente y en últimas termina siendo un genocida. Y quien acaba con el hospital departamental del Valle, las manos queden untadas de sangre. Sí, se limpia feamente, pero mentiras. Y entonces cuando todo el mundo lo dice, además, esto no es una revelación, que Dilian Francisca, que Roy Barreras, que son médicos de profesión, son los dueños de la salud en el Valle, pues es así, ellos controlan el pago, los recursos que vienen de la nación a los hospitales, ellos dicen cuándo sueltan el chorro y cuándo no, y con eso ajustan, y están ajustando la salud de las personas. Entonces eso no debe ser así. Duvalí, a mí me llama la atención una cosa, José Alberto y Cristian. Yo, por ejemplo, soy amigo de algunos parlamentarios del Valle que hacen parte de la izquierda, y esa izquierda que se llama radical, ¿no? Y ellos hacen algunos planteamientos, hacen algunos cuestionamientos, pero los hacen en abstracto, ¿no? Es decir, plantean el tema de la crisis de la salud, pero no le ponen nombres a eso. Y yo, por ejemplo, los he cuestionado y los he confrontado a ellos porque tenemos un nivel de amistad también, y les digo, bueno, pero es que yo los quiero a ustedes ver escuchándolos con nombres propios, con cifras concretas, y diciendo, vea, este señor Julano de tal tiene tanta incidencia en la Secretaría de Salud Departamental, tanta incidencia en tales y tales EPS, ¿por qué no los veo allí? Entonces echan unos discursos floridos donde la gente se emociona, los trabajadores se emocionan, salen a las urnas a votar, pero si usted analiza en la parte fina el discurso de sus intervenciones, usted se da cuenta que no hay nada, absolutamente nada concreto, y no hay una sola denuncia concreta. Y déme la oportunidad, José Alberto, para hacer una denuncia a los usuarios de Confenalco EPS. Están pidiendo las citas porque he recibido muchas quejas, y ya le escribí al procurador, le escribí a la Supersalud, que yo sé que ahí de pronto no pasa nada, pero los medios de comunicación de pronto ejercen mayor control social. Ya le envié también la queja a la Secretaría de Salud Departamental, y se lo digo a todos los usuarios que sean de Confenalco EPS, les dicen, ustedes tienen que pedir la cita al 448-4444. Pide la cita a ese número telefónico, que allí le dan la cita o general para cita prioritaria o cita con especialista. Usted se queda 30 minutos, 40 minutos, una hora y no le contesta absolutamente nadie. Y dejan al paciente en una situación de indefinición. Y usted va a la clínica
Perdón, va a la EPS y le dicen, no congestione aquí las instalaciones de la EPS, aquí no los atendemos, por favor, no congestionen, hagan la llamada. Entonces ponen al usuario en una situación de indefinición total. Eso, señor gerente de la EPS de Confenalco, es un irrespeto para el usuario y estoy solicitando la intervención del Procurador General de la Nación sobre este caso concreto porque tenemos grabaciones. En toda esta semana hemos hecho el recorrido de las grabaciones llamando a esta línea y no le contestan a los usuarios. Me parece interesante este llamado de atención que hace usted, doctor Jaime Sierra. Vamos a la siguiente nota que se ha preparado en el Consejo de Redacción del Informativo de Nuestra Gente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? La Común del Pueblo. La voz de Dios es la voz del pueblo. Escuchemos la nota. Mientras tanto, la ciudadanía se queja de tener que enfrentarse con todas las debilidades del sistema de salud. Malísimas. ¿Ah? No, porque no es de la burocracia, mucha cola, mucha papeleo. Bueno, en una parte ahí la mayoría están pésimas, una que otra funcionan muy bien. Mucha demora con los pacientes, con los enfermos, en el sistema de enviarlos a cualquier examen que tengan, se gastan semanas. Las autorizaciones, las autorizaciones que ellos hacen es para echarse una semana para que le autoricen a usted una droga, para primero demore el paciente que aparece el servicio. Pues hay algunas EPS que sí presentan un buen servicio, como hay otras que no. Por ejemplo, yo al menos he obtenido buenos servicios aquí en Confandi y me ha gustado la atención que he tenido las veces que he estado hospitalizada. Por lo menos en la que yo estoy, sí. Tales sí, necesitan buen servicio. No, pues la verdad no les sabría decir porque nunca lo he utilizado ni lo utilizo. Me parece que es pésimo. A ratos pues hasta ahora me ha parecido bien. Se ha compuesto un poquito, ¿no? Porque la otra vez estaba muy mal el servicio de EPS, pero ahorita ya se ha compuesto. Tiene una cantidad de falencias. Una de las falencias más grandes del sistema, la demora en las citas con los especialistas y la demora de procedimientos. Ahí tenemos pues la gente, lo que decía don Melquisedec, se quejan porque se demoran en las citas, por los copagos, por la burocracia, por la tramitología para entregar los medicamentos, que muchas veces ocurre que el medicamento originalmente se lo han recetado. Yo conozco un caso de alguien muy cercano que le recetaban una medicina de marca, digámoslo así, y ahora por órdenes superiores dijeron tiene que darla genérica, y desde que le está tomando genérica la medicina se nota el decaimiento del paciente. O sea, es una situación inadmisible lo que se hace con la salud de los colombianos. Jaime, yo quiero preguntarle a usted en estos minutos que nos quedan, hemos mostrado que hay mucho problema en la salud, en la atención de salud, y las EPS son en lo fundamental las grandes responsables del desastre porque administran la plata y administran la atención a los pacientes, finalmente. Ellas son las que deciden a quién le pagan y a quién no le pagan. Pero hay algunas EPS y algunas instituciones prestadoras de salud con las que podamos sacar la cara, que muestren un panorama distinto. Bueno, yo pienso, Alberto, esa pregunta es muy importante porque de todas maneras no podemos perder el foco en el sentido de que una EPS no va a salvar el sistema. Es decir, lo que hay que modificar es el sistema de salud, así hayan algunas que tengan una buena intervención. Pero yo destacaría, por ejemplo, el nivel de respuesta rápido y digamos, el nivel de compromiso que puedan tener mayor incidencia en beneficio de los usuarios. SOS Confandi, creo que yo por lo menos en mi experiencia personal, en estos meses que llevo trabajando en mi oficina particular y la experiencia que tuve como defensor del paciente, el nivel de respuesta de Confandi fue un nivel de respuesta muy positivo y a mí me parece que es de las EPS, de las poquitas EPS, yo diría que es la única para destacar aquí en Cali y el Valle del Cauca. Mire, hay una encuesta que hizo hace poco, recientemente el Espectador la sacó el 30 de julio, hace poquito, y dice las mejores y peores EPS del país. Entonces, entre esas dice que pues las mejores, entre las que tiene dice Sanitas EPS, Alianza Salud, Sura y Confenalco Valle. Imagínate, pues.
Confenalco Valle. Sanitas también tiene un buen nivel de respuesta aquí en Cali. Regálame un segundo, doctor Jaime, tenemos un televidente al aire. Buenos días, ¿con quién hablamos y de qué parte nos llaman? Muy buenos días, de aquí de Cali. ¿Su nombre? Una queja sobre el señor Hernán Cuervo. ¿Su nombre, por favor? A él lo está mirando un especialista, el internista hace más de 4 años. Él es independiente. Y él está con oxígeno puesto, y él es solo, y va allá y le dicen que ya no le dan con el internista porque tiene que pasar a auditoría y demás cosas. El señor ya se le cumplió y no tiene droga. Yo soy de la Asociación de Usuarios y fui ayer porque me llamaron de que el señor estaba malo, porque ya llevaba horas desconectado, no estaba en la casa, así no allá en Confenalco. Y fui, él había hecho un derecho de petición y le dijo esta señora Miriam Marcela Ruiz que no, que había una orden ahora de que no lo siguiera viendo el mismo internista, que lo pasaban para otra parte lejísimo, y entonces él le dijo que él no quería, porque hace como 2 años casi lo había matado ese internista mandándole captopril y que por eso le había pedido con este internista. Y le dijeron que no, porque eso se manejaba por caja, no sé qué, no le entendí. La señora muy petulante, no me dejó hablar con ella, sino con la secretaria. Y le dijeron, vea, como usted no tiene droga, está tan ahogadito, pase mañana por la tarde y le damos una cita. Entonces el señor, pues, me tocó mandarlo en taxi, pedir por ahí, porque el señor es solo, él es operado de columna, nunca le han dado una incapacidad y le dicen que él no necesita la incapacidad. Él es señor Hernán Cuervo y tiene los Losartán, Verapamilo, Lovastatina, todo eso, y le dijeron que si quería que se esperara, que le daban la respuesta. Él había hecho como una forma de derecho, pero pues el señor no sabe. Entonces le dijo que no, que se tenía que el asunto de respuesta a su petición para Confenalco Valle, de acuerdo a su comunicado de fecha 31 de julio, el centro le proveemos servicios en nuestra sede principal, en el centro de investigación. Bueno, queremos agradecer a la señora, queremos decirle a los futuros televidentes que nos llamen, por favor, ser concretos al objetivo para poder contestarle y de acuerdo a su interrogante que va a presentar. Doctor Jaime, ¿qué le podemos decir a la televidente? Lo que hay que decir, casos como esos, es importante. Sabemos que aquí subordinan la salud y la atención a trámites administrativos, y eso es completamente absurdo, porque mientras tanto el paciente se muere. Usted nos dice 2 cosas muy graves. Una, el señor está prácticamente postrado, cotiza como independiente, él tiene derecho a una incapacidad y le tienen que pagar la incapacidad como trabajador independiente, y si se pasan los 6 meses tiene que pasar a la ARP para que le estudien la posibilidad de una pensión a ese paciente. No lo pueden eludir. Entonces sería bueno que ustedes trabajaran eso con un abogado especialista en el tema. ¿Pueden acercarse a tu oficina, Jaime? Sí, se pueden acercar, yo les colaboro. Pero otro tema importante, y eso lo podemos hacer cualquiera, porque eso no nos cuesta absolutamente nada y no tenemos que buscar abogados. En el caso que la señora nos está denunciando, ese tipo de casos se tipifica dentro de una cosa que en el Código Penal se llama omisión de socorro, y eso es un delito. Entonces, si ustedes toman el nombre del directivo de la EPS o del señor que trabaja en urgencias de la clínica o de la persona que tiene que ver con el paciente y no está trabajando bien, tome el nombre y váyase para la fiscalía y diga, aquí hay una omisión de socorro de fulano y de fulano, y por favor que intervengan. Si nosotros ponemos en funcionamiento el aparato del Estado en cuanto a las herramientas que tenemos, eso va a hacer que empecemos a generar una presión fuerte y que atiborremos la Fiscalía, la Supersalud, la Secretaría de Salud Departamental,
la Personería, la Defensoría del Pueblo, con todas nuestras acciones ciudadanas y civiles denunciando este tipo de cosas para que de la ciudadanía haya una resistencia activa frente al servicio de la salud. A ver, Duvalier, usted que es experto en redes sociales, el último mensaje para nuestros televidentes. Sí, pero antes quería decir algo. Mire, es tan grave el caso que en Europa y en los países ya desarrollados les dan enfermedades del desarrollo. Entonces, de la industrial, todo, de los aparatos electrónicos, todo. Pero entonces, en países como Colombia, donde queremos ir a 1000, nuestra historia es corta, pero queremos llegar a la historia milenaria de estos países, se nos combinan las enfermedades de la pobreza extrema y de la pobreza con las enfermedades del desarrollo. Y ahí sí, pues imagínense la problemática tan grande que tenemos. En últimas es que hay una inequidad muy grande, digamos, en el sistema de salud. La atención obviamente es desigual en todos los niveles y los pobres, digamos, como decía alguien que llamó ahora, es muy importante, el pago moderado el copago sí, es como 2.000 pesos, la más baja 2.100. Eso resulta ser poco en cualquier país del mundo, pero resulta que cuando usted paga un taxi o un bus, entonces usted eso ya le suma. Y si son varios, el enfermo casi nunca llega solo. Entonces usted suma y termina que la cita le vale 10.000 pesos. Y eso ya es plata para una persona, como estamos hablando en un país que la pobreza Duvalier, yo le quiero comprometer a usted, siendo joven y con las ganas y los deseos que le veo a usted, para que se comprometa a través de las redes a ayudar a los profesionales del área de la salud. Nosotros, claro, 30 segundos. Tenemos una frase cuando salimos a la calle y es: el sistema de salud nos enferma. El sistema de salud nos enferma. Muy bien. Y quiero comprometerlo a usted, Jaime Sierra, públicamente. Estamos en conversaciones con Jaime Sierra para iniciar un programa en este canal que va a trabajar la problemática de los pacientes que tienen el sistema de salud. En próximos días les vamos a confirmar el horario y el día de emisión. Amables televidentes, les insistimos, aún los más mayores, como el señor Melquisede de 70 años, aprendamos a usar las redes sociales. Comencemos a generar presión ciudadana. El sistema de salud es una vergüenza para la dignidad de los colombianos y no podemos permitir que unos cuantos empresarios, mal llamados empresarios, porque son simplemente sanguijuelas que se comen los impuestos nuestros y las contribuciones nuestras, pero no están haciendo empresa, que esas mal llamadas empresas se coman más de la mitad de los recursos de salud que tiene destinado el Estado colombiano para atender a la población colombiana. Todos tenemos el derecho y tenemos el deber de defender la salud para todos los colombianos. Recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.